Dígame. Profesor, ¿y cuál sería ahí el flujo más más indicado, ¿no? Para no Bueno, estar haciendo el 1, el 2, el 3, ¿no? Para mí, yo creo lo veo más conveniente el iterativo. ajá, iterativo o evolutivo es lo que más se usa generalmente, dependiendo del caso. Ya el flujo en cascada, el flujo lineal prácticamente no se utiliza porque es demasiado estricto, muy poco flexible. Pero a final de cuentas terminamos haciendo un flujo mixto donde hacemos, por ejemplo, un iterativo con paralelo o un evolutivo con paralelo. Para así maximizar lo que es el rendimiento del tiempo y del trabajo de nuestro equipo de desarrollo. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema si no hay otra pregunta. El siguiente punto dentro de nuestro tema 1.2, vamos a hablar por el momento de solo uno de estos modelos. En específico, el modelo RUC, que es el más tradicional de todos. Recuerden que tenemos modelos tradicionales que son un poco menos flexibles, pero son más detallados y formales. Y tenemos modelos ágiles que son más flexibles, pero un poco menos completo en cuanto a su documentación. De todas maneras, posteriormente vamos a ver esto en más detalle. Como parte de nuestra introducción, simplemente se limita a lo que se les está dando en este momento. Entonces vamos primeramente a definir lo que es el modelo RUC. Vamos a pedirle al señor Venderley Fernández Sánchez, por favor, que lea lo que está en pantalla. Si no tiene audio, lo avisa por el chat, por favor. Bueno, no parecer que no está presente por allí. El señor Barrientos Cárdenas Juan Carlos tendrá audio. Estará por allí presente. Sí, Tampoco. profe, acá estoy, acá Ah, estoy. bueno, sí está. Yo pensé que se me iba a hacer el loco como el señor Apaza, que cuando lo llamé no contestó, pero después sí empezó a hablar cuando ya no le tocaba leer. Yo sé que no le gusta leer a veces, muchachos, pero eso es bueno para ir fijando más el conocimiento. Bueno, por favor, léame lo que está en pantalla. A ver, modelo RUP. El RUP o proceso unificado racional no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada proyecto. Gracias, vean que ha cambiado un poco la conceptualización de este modelo. Originalmente era un modelo estricto y formal que no permitía ningún tipo de cambios o que era muy problemático a nivel de cambios posteriores. Actualmente se ha vuelto más flexible y adaptable porque se han dado cuenta de que es la realidad del proceso de desarrollo. Nosotros no podemos enfocarnos o cerrar nuestra mente dentro de un proceso muy estandarizado, muy rígido, porque realmente sería imposible entonces alcanzar nuestras metas adecuadamente. Este modelo RUC está integrado por 4 fases. Las tenemos allí. En primer lugar, tenemos ¿cómo se llama? Que pensar que en cada una de estas fases se realizan varias interacciones. La cantidad de estas interacciones va a ser variable dependiendo de cada proyecto, haciendo también que cada una de estas fases se presente en mayor o menor medida las diferentes actividades de las cuales estamos hablando. Vean que en realidad podríamos decir que a partir de la fase de elaboración están presentes las 5 actividades en cada uno de estos procesos que tenemos aquí. En la fase de inicio realmente no están todas porque no estamos todavía con información suficiente para poder presentarle un detalle al usuario realmente. Pero ya a partir de aquí de elaboración sí. Vamos a ver rápidamente la relación entre el modelo RUC y las actividades que ya hemos nombrado.
Fíjense que la fase 1 o fase de inicio tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto, identificando los riesgos asociados al mismo, además de proponer una visión general de la arquitectura del software, a fin de producir el plan de las diferentes fases e iteraciones posteriores, es decir, nuestro cronograma inicial. Esta fase hace especial énfasis en lo que es la obtención y análisis de requerimientos, por lo cual decimos que sus actividades principales son la comunicación y planeación. La segunda fase del modelo RUC es la fase de elaboración. En esta fase se seleccionan y desarrollan los casos de uso y otros diagramas que permiten definir la arquitectura base del sistema. Además de esto, se realiza un primer análisis del dominio de problema de manera detallada, diseñando la solución preliminar. Esta fase se enfoca entonces principalmente en lo que es la planeación y sobre todo en el modelado del sistema. Vean entonces que la actividad fundamental de esta segunda fase es la de modelado. Tenemos aquí como tercera fase una que es difícil de recordar porque siempre tiene el mismo nombre, que es la fase de construcción. Esta fase busca completar las funcionalidades del sistema. Para ello es necesario clarificar adecuadamente los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios y realizar las mejoras correspondientes al proyecto. Esta fase se enfoca entonces en lo que es la codificación del software y la creación de prototipos para la realización de pruebas. La cuarta fase es la de transición. En este caso, es aquella que pretende asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustando los errores y defectos detectados en las pruebas de aceptación, capacitando a los usuarios para proveyéndoles del servicio técnico necesario. En esta fase se debe verificar también que el producto cumpla con todas las especificaciones establecidas por las personas involucradas en el proyecto. Se basa entonces en lo que es la implementación, es decir, la instalación y configuración del sistema y las pruebas. Vean que es muy similar a la fase de despliegue o a la actividad de despliegue de las que habíamos nombrado como básicas anteriormente. Si nos fijamos bien, de acuerdo a lo que habíamos dicho al principio de este análisis breve sobre lo que es el modelo RUC, está formado, aquí lo podemos resumir en pocas palabras, está formado por 4 fases. Recuerden que dijimos que el número de interacciones que conforman cada fase va a ser diferente dependiendo del proyecto. Hay proyectos por lo menos en los que se puede complicar mucho el entender el problema y que tendríamos que hacer muchas iteraciones al inicio. Y después de que lo hayamos entendido, puede que sea fácil el resto del trabajo y entonces serían pocas iteraciones para las demás fases. Hay problemas o situaciones donde a lo mejor cuando ya hemos terminado y llevamos al ambiente real se producen fallas inesperadas, haciendo que la cantidad de iteraciones en esta última fase se eleve considerablemente. Igualmente pasa con las actividades o disciplinas. Como les dije, hay diferentes modelos y cada uno o enfoques y cada uno tiene actividades diferentes. Son las mismas, solamente que se fraccionan o se disgregan de otra manera. Vean que si ponemos, por ejemplo,
la parte de, ¿cuál tomamos primero? Análisis y diseño. Fíjense que está presente durante todo el proceso del RUC. Al principio es más débil porque estamos recopilando información. En la parte de elaboración se fortalece porque es donde hacemos mayormente la parte de análisis. En la parte de construcción se estabiliza un poco porque es donde hacemos ya el diseño de lo que la codificación del sistema. Y cuando llegamos al final, a la transición sigue presente, aunque en menor grado. Igualmente lo que es el modelado del negocio, vean que al principio es sumamente importante, pero a medida que vamos avanzando se va reduciendo, aunque no desaparece sino hasta el final, estando presente dentro de todas las fases. A la única que pueden fijarse aquí que realmente no está presente al principio es la entrega, porque nosotros no podemos hacer entregas al principio porque no hemos elaborado nada. ¿Cómo entregamos algo antes de haberlo creado? Entonces debe haber pasado cierto esfuerzo de la parte de elaboración para poder hacer nuestras primeras entregas. Profe, Dígame. en la parte de ambiente, bueno, está presente en todas las fases, ¿no? Ajá. ¿Es el ambiente físico? ¿Es el ambiente a qué hace referencia? No, ahí estamos hablando de la plataforma, del soporte, de ese entorno de hardware y software donde vamos a implementar nuestro sistema. Estamos hablando del sistema operativo, estamos hablando del computador, estamos hablando de la red. Eso es lo que quiere decir en la parte de ambiente. Sí. Estamos hablando inclusive del mismo negocio. Porque recuerden que nosotros desde el principio debemos tomar en cuenta ese negocio al cual estamos desarrollando el software y pensar en esas características de ese entorno, de ese ambiente, para que el desarrollo se ajuste a él. Pero vean que digamos que su grado de esfuerzo es bastante más pequeño que el de la mayoría. No Claro, sé, pero es constante en todas las es fases. constante, pero sube un poquito y luego que adecuamos, baja. Cuando pasamos a la siguiente fase, vuelve a subir un poquito y vuelve a bajar de nuevo hasta la siguiente fase. Es decir, que en cada fase lo que vamos haciendo es ir adecuando las características de la fase al ambiente que queremos para implementar el sistema. Bueno, Okay, profe. como podemos apreciar en este gráfico, repito nuevamente, la cantidad de iteraciones de cada fase del modelo RUC es variable, dependiendo en sí del problema que se esté resolviendo. Asimismo, la intensidad del trabajo realizado en cada una de las disciplinas dependerá de la fase del proceso en la que nos encontremos.